La historia del SIDA marcó profundamente el mundo artístico, especialmente entre celebridades homosexuales que se atrevieron a vivir su verdad en tiempos de prejuicio y silencio. En las décadas de los años 80 y 90, la enfermedad aún estaba rodeada de estigma, y muchos de esos íconos enfrentaron discriminación mientras luchaban por su vida. Cantantes, actores, bailarines y artistas que brillaban en los escenarios y en las pantallas vieron sus trayectorias interrumpidas de manera trágica, pero dejaron legados que trascienden generaciones. En este video vamos a recordar a los famosos que perdieron la vida a causa del SIDA, pero que siguen vivos en la memoria del público por su valentía, talento y contribución eterna a la cultura mundial. Freddie Mercury. Freddie Mercury, nacido en Zanzíbar en 1946, se convirtió en la voz inmortal de Queen, una de las bandas de rock más grandes de la historia. Dueño de un rango vocal impresionante y de una presencia escénica única, transformó canciones como Bohemian Rhapsody y We Are the Champions en himnos mundiales. Bisexual asumido, vivió intensamente los años 70 y 80, cuando probablemente contrajo el VIH. Durante años mantuvo la enfermedad en secreto, temiendo el estigma de la época. Incluso debilitado, grabó hasta sus últimos días, dejando álbumes memorables como Innuendo. El día 23 de noviembre de 1991 reveló públicamente tener SIDA y falleció al día siguiente, a los 45 años, víctima de complicaciones pulmonares. Su muerte generó conmoción global e impulsó la lucha contra la enfermedad. En 1992, el Freddie Mercury Tribute Concert reunió a estrellas como Elton John y David Bowie, sellando su legado. Hasta hoy es recordado como un genio creativo, ícono de la libertad artística y símbolo de valentía frente a la adversidad. Rock Hudson. Rock Hudson fue uno de los grandes galanes de Hollywood, símbolo de masculinidad en los años 50 y 60. Nacido en Illinois, se destacó en películas como Gigante, 1956, por la cual recibió una nominación al Oscar, además de comedias románticas junto a Doris Day, que consolidaron su imagen de astro carismático y deseado. Alto, atractivo y con voz imponente, era uno de los actores más rentables de Universal y un ícono de toda una generación. En los bastidores, sin embargo, vivía con discreción su homosexualidad, en una época en la que Hollywood no aceptaba esa realidad. A principios de los años 80 contrajo el VIH, posiblemente en relaciones ocasionales. En julio de 1985, Hudson reveló públicamente tener SIDA, convirtiéndose en la primera gran celebridad en asumir la enfermedad. La noticia impactó al mundo y dio una visibilidad inédita a la epidemia. Hasta entonces rodeada de prejuicios, ya debilitado, apareció delgado y frágil en un evento en París junto a la actriz Doris Day, imagen que recorrió el planeta y simbolizó la gravedad de la enfermedad. Rock Hudson falleció el día 2 de octubre de 1985, a los 59 años, en Beverly Hills, víctima de complicaciones relacionadas con el SIDA. Su valentía al revelar su condición ayudó a cambiar la percepción pública sobre el VIH y abrió camino para debates sobre prevención y derechos de los pacientes. Incluso décadas después de su muerte, sigue siendo recordado como un ícono del cine clásico y como figura clave en la concienciación contra el SIDA. Rudolf Nureyev. Rudolf Nureyev fue uno de los más grandes bailarines de la historia, conocido como el príncipe de la danza. Nacido en la Unión Soviética en 1938, se destacó en el ballet Kirov, pero en 1961 protagonizó una de las deserciones más célebres de la Guerra Fría, cuando pidió asilo político en París durante una gira. A partir de ahí, se convirtió en estrella internacional, bailando en compañías como el Royal Ballet de Londres, junto a Margot Fonteyn, formando una de las duplas más legendarias de la danza. Su técnica impecable, carisma y rebeldía transformaron el ballet clásico, acercándolo a nuevos públicos y revolucionando la forma en que se percibía a los bailarines masculinos. Nureyev vivió intensamente su vida personal, con romances públicos y una vida nocturna agitada. En los años 80 contrajo el VIH, probablemente en relaciones ocasionales. Durante mucho tiempo ocultó la enfermedad, pero su cuerpo ya mostraba señales de fragilidad.
Aún así, continuó bailando y dirigiendo el ballet de la Ópera de París, donde dejó un gran legado artístico. En 1993, a los 54 años, falleció en París debido a complicaciones del SIDA. Su funeral, en el cementerio ruso de Sainte-Geneviève-des-Bois, estuvo marcado por homenajes de bailarines de todo el mundo. Rudolf Nureyev es recordado no solo como un genio de la danza, sino también como símbolo de coraje y libertad. Su arte trascendió fronteras políticas y prejuicios, asegurándole un lugar eterno en la cultura mundial. Anthony Perkins. Anthony Perkins fue un actor estadounidense eternizado como Norman Bates en Psicosis, 1960, clásico de Alfred Hitchcock que cambió para siempre el cine de suspenso. Nacido en 1932 en Nueva York, inició su carrera en el teatro y rápidamente llamó la atención de Hollywood, recibiendo nominaciones al Oscar y al Globo de Oro siendo muy joven. Su talento para interpretar personajes complejos y perturbadores lo convirtió en figura de culto, aunque también lo marcó como ícono del actor encasillado por un papel. A lo largo de su vida, Perkins tuvo relaciones con hombres y mujeres, pero vivió su homosexualidad de manera reservada, en una época de gran prejuicio. En 1973 se casó con la fotógrafa Barry Berenson, con quien tuvo 2 hijos. En los años 80 contrajo VIH, probablemente en relaciones homosexuales. Mantuvo su condición en secreto, pero colegas cercanos relataron que enfrentó la enfermedad con dignidad y discreción, sin alejarse del trabajo. Incluso debilitado, continuó actuando en películas y series. En 1990 reveló indirectamente su condición en entrevistas, defendiendo más empatía hacia los portadores del virus. Murió el día 12 de septiembre de 1992, a los 60 años, en Los Ángeles, víctima de complicaciones del SIDA. Su muerte fue un impacto para Hollywood. 2 días después, su esposa Barry Berenson embarcó en un vuelo a Nueva York y falleció años más tarde en el atentado del 11 de septiembre de 2001, lo que añadió una nota trágica a la historia de la familia. Anthony Perkins es recordado como un actor talentoso, sensible y memorable, cuya imagen sigue eternizada en el cine mundial. Liberace, nacido Wadju Valentino Liberace en 1919, fue uno de los pianistas y showmen más extravagantes y populares del siglo XX. Conocido como el Rey del Brillo, se hizo famoso por unir técnica musical refinada con espectáculos grandiosos, vestuarios extravagantes, capas bordadas con joyas y candelabros dorados sobre el piano. Durante las décadas de 1950 y 1960, se convirtió en uno de los artistas mejor pagados del mundo, atrayendo multitudes a sus shows en Las Vegas y programas de televisión. Su mezcla de humor, virtuosismo y espectáculo visual creó un estilo inconfundible, transformándolo en un ícono de la cultura pop. A pesar de la fama, Liberace siempre negó públicamente su homosexualidad, temiendo perder a su base de admiradores en una sociedad conservadora. En privado mantenía relaciones con hombres, pero con absoluta discreción. En la década de 1980 contrajo el VIH, probablemente a través de relaciones sexuales. Se negó a reconocer públicamente la enfermedad y llegó a negar los rumores hasta el final. En febrero de 1987 falleció a los 67 años en Palm Springs, oficialmente de insuficiencia cardíaca, pero la autopsia confirmó el SIDA como causa de la muerte. Su muerte expuso el estigma que aún rodeaba a la enfermedad, pero también reforzó su legado artístico. Liberace abrió camino a artistas que se atrevieron a unir música, espectáculo e identidad. Hoy es recordado como uno de los grandes showmen de la historia, un artista que transformó el piano en un espectáculo mundial. Arthur Ashe fue uno de los grandes nombres del tenis mundial y un símbolo de la lucha por los derechos civiles. Nacido en 1943 en Virginia, Estados Unidos, se destacó por romper barreras en un deporte dominado por blancos. En 1968 se convirtió en el primer tenista negro en ganar el US Open, logro que repitió en Wimbledon en 1975 y en el Abierto de Australia en 1970. Elegante dentro y fuera de la cancha, era
era admirado no solo por su talento, sino también por su calma y compromiso social. Tras retirarse, se dedicó a ser comentarista y activista, defendiendo la igualdad racial y la lucha contra el apartheid. En 1983, durante una cirugía de corazón, recibió una transfusión de sangre contaminada y contrajo el VIH. En esa época no existían pruebas eficaces para detectar el virus en los bancos de sangre. Descubrió el diagnóstico en 1988, pero lo mantuvo en secreto hasta 1992, cuando decidió hacerlo público para combatir el estigma. Incluso debilitado, creó la Fundación Arthur Ashe para la concienciación del SIDA, promoviendo educación y prevención. Falleció el 6 de febrero de 1993, a los 49 años, en Nueva York, víctima de complicaciones de la enfermedad. Arthur Ashe dejó un legado que va más allá del deporte. Fue pionero, activista, educador e inspiración mundial. En su homenaje, el estadio de tenis más grande del mundo, en Nueva York, lleva su nombre, Arthur Ashe Stadium, perpetuando su historia de coraje y superación. Gia Carangi, nacida en Filadelfia en 1960, es recordada como una de las primeras supermodelos de la historia. En los años 70 se destacó por su belleza andrógina, personalidad intensa y presencia magnética frente a las cámaras. Rápidamente conquistó portadas de revistas como Vogue y Cosmopolitan, además de campañas para grandes marcas de moda, convirtiéndose en ícono de una nueva era en el mundo fashion. Su ascenso meteórico la transformó en referencia para modelos posteriores, como Cindy Crawford, muchas veces llamada la nueva Gia. Sin embargo, su vida personal estuvo marcada por traumas familiares e inestabilidad emocional. Tras la separación de sus padres, se sumergió en excesos y se involucró con drogas duras, especialmente heroína. Esta adicción afectó su carrera, llevándola a perder contratos y prestigio muy joven. Durante los años 80, en medio de ese estilo de vida descontrolado, contrajo el VIH, probablemente por el uso compartido de jeringas contaminadas. Gia fue una de las primeras figuras públicas del mundo de la moda en morir a causa del SIDA, el 18 de noviembre de 1986, con apenas 26 años en su ciudad natal. Su muerte impactó al medio de la moda, que aún veía la enfermedad como un tabú. Décadas después, su historia fue retratada en la película Gia, 1998, protagonizada por Angelina Jolie, que ganó el Globo de Oro por ese papel. A pesar de su corta vida, Gia Carangi permanece como un mito de la moda, recordada tanto por su talento como por el aviso sobre los riesgos de la adicción y el prejuicio en torno al SIDA. Robert Mapplethorpe fue uno de los fotógrafos más polémicos e influyentes del siglo XX. Nacido en 1946 en Nueva York, inició su carrera explorando collages y fotografías experimentales hasta encontrar su identidad artística en retratos de celebridades, desnudos masculinos y naturalezas muertas que mezclaban erotismo, estética clásica y audaz. Su obra, marcada por perfección formal y temas provocadores, desafiaba los patrones sociales, explorando abiertamente el universo homoerótico y la subcultura sadomasoquista gay de los años 70 y 80. Amigo cercano de la cantante Patti Smith, colaboró con ella en portadas de discos y proyectos artísticos. Su carrera alcanzó el auge justo cuando contrajo el VIH a principios de los años 80, probablemente en relaciones dentro de la escena underground neoyorquina. A diferencia de muchos artistas de la época, no ocultó la enfermedad, utilizando su arte como medio para expresar la vulnerabilidad y la mortalidad que enfrentaba. En sus últimos años, aún debilitado, produjo series fotográficas de gran impacto, como flores de composición casi escultórica que contrastaban belleza y finitud. Murió el 9 de marzo de 1989, a los 42 años, en Boston, víctima de complicaciones del SIDA. Tras su muerte, se creó la Robert Mapplethorpe Foundation, dedicada a preservar su obra y apoyar la investigación sobre el VIH-SIDA. Hoy es recordado como un genio provocador, cuya obra sigue generando debates sobre libertad, censura y la intersección entre belleza y transgresión. Brad Davis fue un actor estadounidense que alcanzó fama mundial con su interpretación en Expreso de Medianoche, 1978, película de Alan Parker que le valió el Globo de Oro como mejor revelación masculina y lo consolidó como uno de los grandes talentos de su generación. Nacido en Florida en 1949, comenzó su carrera en producciones televisivas y rápidamente llamó la atención en Hollywood por su intensidad dramática y presencia magnética. También actuó en Carey, 1980,
1982 de Rainer Werner Fassbinder y en diversas producciones de televisión, confirmando su estatus de astro prometedor. A pesar del éxito, su vida personal estuvo marcada por luchas internas. En los años 80, Davis contrajo el VIH, probablemente por el uso de drogas inyectables. A diferencia de otras celebridades, mantuvo el diagnóstico en secreto por miedo al estigma que podía arruinar su carrera. Solo su esposa, Susan Bluestein, y algunos amigos cercanos conocían la enfermedad. Incluso debilitado, continuó trabajando, pero su salud se deterioraba rápidamente. En septiembre de 1991, ya gravemente enfermo, tomó la decisión de poner fin a su vida con la ayuda de su esposa, quien lo apoyó en su elección de no sufrir las fases terminales del SIDA. Murió el 8 de septiembre de 1991, a los 41 años, en Los Ángeles. Su muerte abrió debates sobre dignidad, eutanasia y los impactos del VIH en la industria del entretenimiento. Brad Davis dejó el recuerdo de un talento intenso, cuya carrera fue interrumpida demasiado pronto, pero que sigue vivo a través de interpretaciones poderosas que marcaron el cine.